Buenas noches, queridas amigas, buenas noches, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos aquí al plató de La Noche Negra en Aragón Televisión. Ya saben, el programa especializado pues, en todos los géneros de misterio, enigma, intriga. Hablamos de novela policíaca o detectivesca, de novela negra, cine negro, cine clásico, terror, ciencia ficción, bueno, todo aquello que lleve incorporada la acción, el enigma y el misterio, como os decía, y siempre muy bien acompañados por un gran autor o autora, en este caso, bienvenida, Marta Robles. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí contigo. A continuación vamos a dejarles con una gran película, Mátalos suavemente, de Andrew Dominik, que es del año 12. Está inspirada en una novela de George W. Higgins, experto en ese submundo de Lampa, rateros, sirleros, asaltantes de bancos. Le ha comparado mucho y con razón con Elmore Leonard, y vamos a disfrutar de interpretaciones magníficas con Brad Pitt, Scott McNair, al que por cierto le dieron el premio Revelación en Cannes, y luego clásicos del género como Gandolfini, Sean Shepard o Ray Liotta. Les dejamos con Mátalos suavemente y luego volvemos para seguir conversando con Marta Robles. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos aquí a La Noche Negra, ya saben, el programa especializado pues, en todas las cosas que nos hacen sentir y que nos hacen al mismo tiempo correr la sangre con más velocidad, la intriga, el enigma, el misterio, la novela negra, por supuesto, el cine clásico o cine negro, el terror, la ciencia ficción, todo aquello que nos inspira y que ha inspirado a grandes genios como estos que tenemos aquí, estos grandes monstruos, nuestros ángeles tutelares, un tal Poe, un tal Mitchum, Charles Rampling también, ¿no? Muy bien acompañados siempre en nuestro plató esta noche por Marta Robles. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Tú como escritora estás, y ahora entraremos en tus vocaciones, ¿no? En tus dedicaciones. Como escritora basculas, como la mayoría de los escritores, entre la realidad y la ficción, pero como periodista, que lo eres desde muy joven, realmente ahí estás mucho más fijada, atenta a la realidad. ¿Crees conocer bien la realidad de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, de nuestro país, después de tantos años? Bueno, vamos a ver, le presto más atención a lo mejor que otras personas, pero en definitiva todos conocemos la realidad porque, y más ahora que hay tantísima información por todos los sitios, aunque hay que decir que no toda la información es buena. Hay algo que dice siempre Iñaki Gabilondo que a mí me parece fascinante. Dice, con la información en nuestros días pasa lo mismo que con el agua en las inundaciones, que hay mucha pero poca potable. Ahora mismo estamos viviendo un momento en el que la información nos llega por todos los flancos, pero mucha de esa información no es información válida ni contrastada, ¿no? Y entonces la percepción que hay de la propia realidad a veces está muy distorsionada dependiendo de a qué se atienda, si se atiende a este medio, si se atiende a este medio digital, si solamente se presta atención a las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo si conozco la realidad le presto atención y trabajo con ella, ¿no? Pero luego me vengo en las novelas. Estás dirigiendo desde hace poco tiempo una colección que a mí me parece fascinante de no ficción, un poco en la línea de Truman Capote, donde nos invitas a leer casos reales escritos por compañeros nuestros, escritores, periodistas que han vivido a fondo un caso cualquiera de los más conocidos en la historia del crimen español de los últimos años, y nos invitan a leerlo casi como si fuese una novela, pero no es una novela, es estrictamente real todo, ¿no? Es exactamente lo que es casi como si fuera una novela, porque al final lo que decía Wells, ¿no? La realidad supera siempre la ficción. Mira, a mí se me ocurrió esto porque estamos viviendo un momento en el que prestamos muy especial atención a todo lo que es la crónica
crónica negra. En realidad la crónica negra siempre ha sido uno de los pilares del periodismo y nos ha fascinado prestar atención a los sucesos y en general al mal, para explicarnos por qué sucede y por el miedo que nos da pensar que ese propio mal está dentro de las personas a las que amamos y por supuesto también dentro de nosotros en mayor o menor medida. Yo creo que todo lo que son los sucesos sacan la parte más oscura y la parte más brillante del ser humano, es decir, sacan la parte más oscura porque nos volvemos linchadores en potencia cuando atendemos a un suceso determinado, o porque nos volvemos enormemente solidarios cuando la ocasión lo requiere, ¿no? Eso es todo lo que ocasionan los sucesos en las propias personas. Y yo, viendo ese interés que hay siempre por la crónica negra, hablé con compañeros que tengo que están especializados en el área de sucesos y de crónica negra, y que son los únicos que podían escribir esto que yo les propuse, que era escribir casos que han impactado realmente a la sociedad española, casos reales, pero contados con el ritmo de una novela y sin añadir ni una coma de ficción. Es decir, hasta los propios diálogos están sacados de los sumarios. El autor solamente puede ser un periodista especializado que haya vivido de verdad todo lo que sucede, y no se trata de que dé su opinión. Evidentemente lo va a contar desde un punto de vista, porque en todos los sucesos hay distintos puntos de vista, pero se va a atener a los hechos e incluso los diálogos van a ser, como te digo, los de los sumarios. Es apasionante, sin ninguna duda, y está funcionando muy bien. Hemos empezado con Alfonso Egea y con 29 balas y una historia y una nota de amor, que es el caso de la Guardia Urbana de Barcelona, una auténtica mujer fatal. Ahora vamos a ir con el caso Candy, que lo escribe Manuel Marlaska, que le ha cambiado el título mucho mejor, no me acuerdo, Cazar al monstruo, me parece que es así. El caso Candy era el pederasta de Ciudad Lineal. Son casos que a todos nos han conmocionado y que realmente mis compañeros escriben con enorme maestría. En periodismo, el reportero relata los hechos, evidentemente, y los hechos son trágicos la mayoría de las veces, el crimen, el derramamiento de sangre, y la causa es algo que queda más en el trasfondo y que suele ser parte de la reflexión del novelista. El novelista reconstruye, inventa, se inspira, pero al final tiene que analizar el mal, tiene que analizar ese comportamiento sádico, maléfico, demoníaco, y tratar de encontrar, si es que existe, y esa es mi pregunta, una explicación. ¿Se puede explicar el mal, Marta, desde el punto de vista somático, religioso, social? ¿Qué es el mal? En absoluto. Todo el rato tratamos de explicar el mal por ese miedo que nos provoca. O sea, de hecho, pues yo siempre recuerdo que en los últimos tiempos el crimen de Pioz, los asesinatos de Pioz nos han causado tal conmoción que todos queríamos saber qué le había pasado a este tipo por la cabeza y pretendíamos justificarlo diciendo que era un enfermo mental. Pues no, hay veces que el mal está ahí y no tiene justificación alguna, pero desde luego nos llama mucho la atención. Pero vuelvo un poco a lo que decías antes. Mira, cuando se hace periodismo de sucesos, el periodismo tiene una técnica, igual que la novela negra requiere una estructura, el periodismo requiere también una serie de estructuras. Los periodistas trabajamos con la pirámide invertida, eso significa que nosotros empezamos por la parte del final, no hacemos un inicio, nudo y desenlace, sino que empezamos, como tú bien sabes, con el desenlace y empezamos a contar hacia abajo para que, si no queda espacio pues suficiente, podamos cortar. Pero luego está lo que es el background, en el que al final añadimos pues la historia a lo mejor del criminal, cómo era su familia, qué pasó, todos esos otros datos, y muchas veces cuando hacemos un reportaje pues lo aderezamos con declaraciones de expertos, con toda suerte de información aledaña que nos haga comprender mejor aquello que estamos contando. Pero al final nos quedamos en los hechos y no los podemos resolver. No podemos resolver las historias, se tienen que resolver por sí solas, las tenemos que seguir y perseguir y se resuelven por sí solas. En la novela negra nos permitimos el lujo de resolverlas como queramos, que no necesariamente tiene que ser siempre de una manera feliz. En tu serie de novela negra hay que hablar ya, porque realmente Sí. Debutas con mucha ambición y con mucho acierto en A menos de 5 centímetros, donde hay un respeto, tengo que decirlo, como lector canónico al género. Es muy reconocible aquí la novela negra en su gran tradición. Está el bien, está el mal, está el detective.
Pero lo que yo creo que has aportado pues son una serie de novedades que está destacando la crítica, porque son novelas donde se palpan los problemas de hoy, son novelas realistas, al mismo tiempo que tienen vuelo literario y tienen muy buenos personajes. Yo creo que es uno de tus fuertes, ¿no? Entre ellos el detective, que lógicamente si hay una serie tiene que haber un gran protagonista, y tu Sherlock Holmes se llama Tony Roures, que es un detective Roures, sí, español, ha sido corresponsal de guerra, es un hombre muy completo y muy complejo. Háblanos de este personaje que protagoniza tu serie. Bueno, yo creo que una novela negra requiere además un personaje que la vehicule y que te lleve un poco por la historia. Yo quería que me llevara de la mano un hombre que tuviera unas determinadas características. La primera de ellas, que fuera un tipo confiable, porque en este mundo en el que vivimos hay mucha gente ya que no nos apetece confiar en ella. Entonces yo quería que este tipo oscuro, con sus turbiedades, decepcionado por tantas cosas, fuera un tipo confiable. Y como él dice en un momento determinado de la saga, en la segunda novela, en La mala suerte, dice: yo soy adicto a la lealtad. Yo creo que también lo soy, con lo cual pues me siento muy cercana a ese Tony Roures, que además se llama como yo y ahora lo explico. En realidad él es, como tú decías, un ex corresponsal de guerra, metido en principio a detective de infidelidades, lo que se llama asuntos de bragueta en el argot. Y yo le metí ahí porque tú sabes que los detectives no tienen un ámbito de competencia muy grande en España. Nada que ver con un policía, con la Guardia Civil. Exacto, claro, exacto. Pero es que en claro. las novelas negras de corte clásico la policía y la Guardia Civil nunca era confiable. Bueno, no había Guardia Civil, pero bueno, la policía y tal, las instituciones, todo lo establecido era algo que provocaba desconfianza. Ahora ya no, porque evidentemente estamos hablando de nuestra sociedad y las cosas han cambiado. Pero a mí me apetecía ese personaje, el del detective, que es el personaje clásico que va mirando lo que sucede en la sociedad y la radiografía de alguna manera. Y quería que fuera un ex corresponsal de guerra, porque precisamente los corresponsales de guerra palpan lo mejor del ser humano muchas veces, pero desde luego lo peor, sin ninguna duda, otras tantas, ¿no? Entonces, al hacer eso, ya tienen esa percepción de que los buenos no son tan buenos ni los malos tan malos, que aquí cualquiera de nosotros puede ser bueno o malo dependiendo de dónde le dejen. Si le dejan en una línea determinada, pues igual se convierte en una limaña. Y entonces esa capacidad de saber que el hombre no es bueno ni malo, sino depende de dónde lo pongas y depende de lo que tenga que defender o atacar, hace que no juzgue. Entonces es una persona que mira la sociedad con unos ojos diferentes, que a mí me interesaba mucho, sobre todo porque yo creo que la novela negra ahora ha trascendido un poco los límites del género, y lo que hace es eso, contar la historia que vivimos. Es una novela pues, entre el realismo y el costumbrismo, que al final hace una radiografía de la sociedad y nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Y yo, que sabes que soy una mujer muy intensa, y además soy una mujer comprometida, no he encontrado mejor vehículo que el de la novela negra para apuntar determinadas cuestiones que pasan en nuestra sociedad y de las que a veces somos hasta cómplices. Este Tony Roures, que ya se ha metido en nuestra librería, tengo que confesarte, pertenece a la estirpe del detective urbano. Aquí hablaríamos de los grandes clásicos también, y él puede reflejarse en Philip Marlowe, en Sam Spade, Humphrey Bogart, en su versión cinematográfica. Y todos estos detectives, y yo creo que también el tuyo, tienen algo de pícaros, tienen algo de truanes, tienen un sentido, son justicieros, porque el sentido de la justicia no siempre coincide con la ley. Y son ferozmente independientes todos ellos, ¿no? Son características que realmente laten en tu personaje. Sí, bueno, desde luego yo necesito que mis personajes tengan un punto de ironía y un punto de sentido del humor. Tiene sentido del humor, sí. Él tiene sentido del humor, por supuesto, y además eso pues se desarrolla mucho en sus conversaciones con un amigo suyo que es policía, y es un policía que, como él, después de haber visto tantas y tantas cosas en su profesión, se da cuenta que a veces es hasta preciso saltarse los límites para hacer el bien, ¿no? Sí, es un personaje pícaro y es un personaje muy seductor, como son los detectives clásicos también. Es un personaje muy seductor fundamentalmente porque escucha. Yo siempre digo que en todos los sitios digo, pero desengañaos, chicos, ¿no? Las mujeres no queremos brillantes ni otras joyas, lo que queremos es que nos escuchéis. En realidad es lo que queremos las mujeres y lo que queréis los hombres. Todos queremos que nos escuchen, porque cuando se nos escucha nos sentimos únicos y nos sentimos amados. Y entonces este es un tipo que es muy seductor porque escucha mucho. Además es un tipo culto, que tiene unas lecturas que van saliendo
a lo largo de sus aventuras, y además tiene una gran discoteca, con lo cual pone la música elegida y precisa para el momento, en cada momento, ¿no? La adecuada para cada momento. Y eso, pues hombre, también está muy bien. Es un personaje muy curioso, Rouras. Conté, yo creo que por primera vez aquí en Aragón, que Toni Rouras se llama Toni Rouras porque yo me llamo Marta Robles y Rouras es Robles en catalán y es Carballo en portugués y en gallego. Y entonces, bueno, pues yo conocí conocí bastante, tuve la suerte de coincidir bastantes veces con Manuel Vázquez Montalbán y admiraba muchísimo su Carballo, me fascinaba. Desde los mares del sur, a mí se me cambió la vida, decía, este es el hombre de mi vida, me hacía mucha gracia. Y entonces, de pronto, cuando decidí que iba a escribir una novela negra, se me apareció el nombre, Toni Rouras. Y es muy curioso porque se llama no solo como Carballo, que eso es ya salir como el primo de Zumosol, a jugar al campo. Con un buen padrino, con un buen padrino, pero en otro dicho, sentido, un buen padrino. Sí. Pero aparte se llama Toni Rouras porque mi padre se llamaba Antonio Robles. Pero aquí se llama Toni. Toni Rouras, a mi padre le llamaban Toni. Toni. A mi padre le llamaban Toni. Entonces es un guiño a mi padre, que en realidad nunca quiso que fuera periodista, y menos aún escritora, y que murió hace años. Y cuando murió hubo mucha gente que me decía qué orgulloso estaba de tu padre, y decía, pues ya me lo podía haber dicho, pero bueno, pues he hecho un homenaje y una colleja al mismo tiempo con Toni Rouras. Bueno, ya tenemos al detective, que es de lo más difícil de construir. No es lo mismo si uno escribe una novela aislada donde aparece un personaje, un investigador, que si pretendes hacer una serie donde el detective tiene que vivir contigo, continuar, envejecer contigo y sobre todo, Marta, resolver muchos casos, porque no lo podemos dejar ahí de manos cruzadas, ¿no? ¿Cómo se construye un caso policial? ¿Cómo trabajas tú? Viene una idea, la desarrollas, porque al final el caso tiene que tener muchos elementos, es un puzzle que hay que resolver. ¿Cómo trabajas el argumento policial? Es una cosa muy curiosa porque yo estoy muy atenta, debe ser que lo tengo interiorizado de alguna manera, a cumplir con los parámetros que exige la estructura de una novela negra y dar una serie de pistas determinadas, porque lo que no puedes es decepcionar al lector, engañarlo y de pronto que salga una seta en medio del campo sin haber llovido, ¿no? No puede ser. Hay todos los parámetros que se requieren, pues que el caso casi esté contado al principio y luego ir tirando miguitas y todo eso lo hago casi sin querer. Tú sabes que Javier Marías siempre suele decir que hay dos tipos de escritores, los cojos y los ciegos. Él dice que los cojos son aquellos que saben, que hacen una estructura cerrada y saben hasta la última palabra que van a poner. Y esos son, por ejemplo, Julia Navarro, que a mí me llama mucho la atención, pero ella suele decir que en sus novelas de 800 páginas sabe con la palabra que va a acabar. O, por ejemplo, Pérez Reverte, que también hace unas estructuras muy sólidas y muy cerradas. Y luego está gente como el propio Javier Marías, que empieza con una ideita y no tiene ni idea de dónde va. Eso es una cosa sorprendente. Yo no soy ni uno ni otro, soy un híbrido y sé lo que quiero contar. Es más, dedico mucho tiempo a pensar, Juan. Antes de empezar a escribir, quiero pensar, quiero saber lo que quiero contar, quiero saber de dónde vengo y a dónde voy. Y luego hacer lo que decía Borges, que era tirar puentes. Entonces, eso lo hago. Pero sobre la marcha, mientras estoy escribiendo, pueden pasar cosas que me cambien el ritmo de la narración. No es que me coja de la mano un personaje y me obligue a hacer algo, es que puede haber algo que me mueva, que haga que yo también mueva lo que está sucediendo. Bueno, tramas, ya tenemos dos, a menos de 5 centímetros, sí. Y la que acabas de presentar ahora, que está siendo otro exitazo, La mala suerte, la cual nos llevas a Palma de Mallorca, que es un escenario pues, lleno también de sugerencias y de ecos. ¿Es importante la atmósfera en la novela negra, el ambiente, el lugar? Bueno, a mí me parece fundamental en la literatura. O sea, yo entiendo que cuando uno se mete a leer cualquier cosa, para que resulte creíble, tiene que sentir lo que sienten los personajes, saber si hace frío o calor, cómo huelen, cómo se visten, qué les pasa por la imaginación. Yo creo que todo eso es fundamental. Por eso a mí, bueno, por supuesto, el perfil psicológico de los personajes me parece muy determinante, pero también dónde les voy a situar, ¿no? Los propios escenarios. Yo elegí Costa de los Pinos, que es donde se desarrolla la desaparición de una chica de 18 años, de la que 2 años después no se sabe absolutamente nada, y su madre, cuando ya
la investigación se ralentiza y se apagan los focos de los medios que ya no le prestan atención, desesperada se va a buscar al detective Toni Rouras. Elegí este sitio, como te digo, porque es un espacio tan particular, es un espacio donde se para el viento, donde realmente los colores, la gama de turquesas que existen es absolutamente increíble, donde hasta las personas que pasean por la propia playa parece que están elegidas en un casting, todo el mundo es guapo, todo el mundo, los espacios son maravillosos, no hay un ruido más alto que otro, hay esa calma que suele anticipar un tsunami. ¿Sabes? Cuando hay un tsunami y se va la ola para atrás y no hay ningún ruido y que es todo tan angustioso, pues eso pasa en Costa de los Pinos. Entonces, a mí, como la perfección siempre me ha parecido muy inquietante, muy inquietante, me ha parecido muy inquietante la perfección, más que aburrida, inquietante. Shakespeare decía que la perfección es enemiga de lo bueno. Y yo siempre creo que es inquietante. Entonces, precisamente, me parece un sitio por tan perfecto para incluir una intriga, ¿no? Y desestabilizar un poco todo. Bueno, la perfección puede ser también una gran coartada, ¿no? Pero fíjense qué tema de fondo, porque siempre hay un tema de fondo en toda novela. Aquí es la desaparición de una chica joven, es un tema que está de permanente actualidad, por desgracia, en tantos lugares, también en nuestro país, y que tiene una doble inquietud, Marta, porque el cadáver no ha aparecido, por lo tanto, la familia tiene una legítima esperanza, pero sin embargo son casos que se van, no cerrando, porque no se cierran, pero sí olvidando, digamos. Sí, ¿no? se van olvidando. Y ella puede estar viva, puede estar en una situación de angustia. Pasan muchas cosas en una desaparición. La primera cosa que sucede en las desapariciones es que los allegados pues sufren mucho porque no saben a qué se debe esa desaparición, si ha venido alguien y se ha llevado a la persona, si se ha ido porque quería irse, qué grado de culpa tienen ellos, qué grado de responsabilidad. Y luego, al mismo tiempo, es que la propia sociedad, como en tantos casos de desapariciones, los familiares o allegados están metidos en el ajo y tienen que ver con la propia desaparición, pues ya inmediatamente los señala. Entonces es terrible porque, claro, hay veces que no aparece jamás la persona desaparecida y ellos se quedan señalados de por vida, sean culpables o no lo sean. Entonces viven como los eternos sospechosos y viven una vida tremenda. Ya todo eso hay que añadir que si es una desaparición mediática, pues los focos de los medios les apuntan durante mucho tiempo y ninguno de nosotros saldría guapo si le apuntaran mucho tiempo con un foco de estos que tenemos aquí, porque todos tenemos escaparate y trastienda y en nuestra trastienda ocultamos cosas, a veces de pequeña envergadura y otras de gran envergadura, pero todo eso sale cuando estás permanentemente en el candelabro que decía aquella, ¿no? Y ellos lo pasan verdaderamente mal. De todos modos, esto que hace que mi detective vaya a analizar también a la propia familia para seguir la investigación y que nos lleve a ver pues eso, esa trastienda llena de malos tratos, de abusos en la adolescencia, de relaciones tortuosas y de tantas otras cuestiones, nos va a llevar a la intención literaria de la novela, que como sabes es aún más ambiciosa y que se resume en dos preguntas fundamentales, y es ¿qué estamos dispuestos a hacer para ser padres o madres? Y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo. Otra de las cuestiones claves en la buena novela negra, Marta, es el ritmo, es ese diálogo ametrallado que decimos, ¿no? Ese ritmo frenético del detective que no para, y para que no se detenga y no se despiste del caso, Borges aconsejaba no meter nunca a tu detective ni en la cocina ni en la cama. Carballo no le hizo caso porque se encamaba y se metía en la cocina. Pero Rouras es un detective muy activo. Llega a Palma, llega a la Costa de los Pinos y en muy poco tiempo empieza a obtener resultados porque no pierde el tiempo, ¿no? Yo creo que eso también es interesante, ¿no? El ritmo de una novela trepidante que tú la coges, te queman las manos, pero no la vas a soltar, ¿no? Sí, sobre todo cuando es una novela como las mías, que son unas novelas donde el trasfondo psicológico tiene más importancia que la propia acción. Quiero decir que las escenas, que no se trata de una novela con permanentes escenas de tiros, ¿no? Hay violencia, hay momentos de violencia
como los hay en todas las novelas negras y como hay en la vida, pero no se trata de... todo es a través de la pura psicología de los personajes. Por eso es tan importante, como te decía, su perfil psicológico, por eso es tan importante cómo están descritos. Aquí en La mala suerte yo hago un juego en el que busco la complicidad del lector. Y lo hago porque yo presento a los personajes no solo a través del narrador omnisciente, sino a través de los otros personajes. Cada uno va ofreciendo el punto de vista de ese personaje, con lo cual, pues igual que pasaría con cualquiera de nosotros si nos describe un amigo o uno que es menos amigo, pues todos los personajes tienen distintas caras y el lector tiene que decidir si le cae bien, si le cae mal, si es bueno, si es malo, si es regular, en fin, que si empatiza con él o por lo contrario lo rechaza. Es muy importante que haya ese ritmo que tú digas, que lleve al lector a beberse la novela casi de un trago, ¿no? Y yo creo que en mis novelas eso sucede porque los personajes son muy creíbles y los diálogos son muy creíbles. Incluso diría que creo también que las escenas de sexo que aderezan ambas novelas, pues como la propia vida, insisto, o sea, no para buscar un morbo determinado, sino porque lo requiere el guión. ¿Cómo era? El guión lo requería, ¿no? Eso era en El Destape, ¿te acuerdas? El guión lo requería. Bueno, sí. pues creo que también son bastante creíbles. Que no es nada fácil, la escena erótica en la novela negra tiene su dificultad. En nada. Escribir escenas de sexo es algo verdaderamente complicado, porque muchas veces lo hemos comentado, Juan, o te quedas en contar algo en plan ñoño o eres muy soez. Y yo creo que es importantísimo elegir el lenguaje, no provocar rechazo ni asco, por ejemplo, en las mujeres. Hay muchas veces que los escritores, hombres, escriben determinadas escenas de sexo contándolas de una manera que a las mujeres nos provoca repugnancia. Y eso es tremendo porque te hace cerrar el libro, así. Entonces, no se trata de que tú provoques otro tipo de reacciones con las escenas de sexo, pero sí de no incomodar al lector, ¿no? Entonces, para eso es importante, insisto, el tipo de vocabulario que tú utilizas y luego que el lector sienta que el hombre es un hombre, reacciona como un hombre, tiene la voz de un hombre, la mujer tiene la voz de la mujer. A mí me preocupa mucho en todos los personajes, en las escenas de sexo y fuera de ellas, que la voz de cada uno sea su propia voz y que la voz de un chico de 15 años suene como la voz de un chico de 15 años y no como la de un señor de 60. Y en las escenas de sexo, mucho más. O sea, si tú tienes alguna duda y piensas que el hombre está actuando como una mujer o la mujer como un hombre, ya no te va a resultar nada creíble, ¿no? Entonces, bueno, yo debe ser que tengo cierta habilidad para las escenas de sexo porque me resultan bastante creíbles y como comentaba un día, me lo he pasado mejor casi en las escenas de La mala suerte que en a menos de 5 centímetros y no por cuestión de práctica, sino porque en las de La mala suerte la que pilota el sexo es una mujer muy poderosa y me ha divertido mucho hacerlo. Una última pregunta, Marta. Con todos estos elementos que tienes ya en la mesa, los personajes, las atmósferas, la intriga, el argumento, las pasiones, el erotismo, entonces empiezas a escribir. ¿Y eres feliz en ese momento? ¿Eres algo así como el rey de la creación, independiente, dichoso? ¿Eso es la felicidad? Escribiendo a veces soy muy feliz y a veces sufro mucho. En estas novelas hay algunas escenas muy duras, muy duras. En a menos de 5 centímetros hay una especialmente dura, que es el corazón de la novela, que no quiero, por supuesto, contar, pero que se desarrolla en Sierra Leona. Y recuerdo que cuando la escribí me levanté a vomitar, porque era de verdad, me conmocionó de verdad, o sea, fue tremendo yo lo estaba viviendo realmente y eso me pasa muchas veces, pero es que yo creo que cuando estás escribiendo una novela, sea del género que sea, si tú no tienes la novela en la cabeza y si no estás obsesionado con esa novela las 24 horas del día, esa novela no va a llegar a nada luego con los lectores. Entonces, pues ya te digo, a veces soy muy feliz y a veces sufro muchísimo. En La mala suerte hay también un viaje que me trajo por la calle de la amargura durante mucho tiempo. Me pareció terrible lo que estaba contando y lo pasé mal. Pero debe ser que también, como dicen, sarna con gusto no pica, pero mortifica.
La Noche Negra ha traído hoy el nombre feliz, luminoso, dichoso, comprometido y muy competente en todas sus facetas de Marta Robles. También la novela negra española lleva últimamente, y por mucho tiempo seguramente, su nombre. Ha sido un placer tenerte, Marta, aquí en el plató de Aragón Televisión, La Noche Negra. Les espero la próxima semana. No nos abandonen tan pronto. Gracias.